Bueno, estoy continuando con esta serie que estoy llamando Exilio, porque yo creo que sabemos y intuimos, ¿verdad?, que no estamos en casa. Estamos en un proceso para volver a casa para siempre. Decía C.S. Lewis que tenemos ese sentido de nostalgia tan grande que nos hace ver que no somos hechos para este mundo. Y creo que es muy, muy cierto y lo encontramos en el Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 13. He titulado a esta predicación en esta serie ¿Hasta cuándo? Y en este salmo vamos a ver esta pregunta varias veces. Voy a hacer lectura a este salmo, un salmo muy cortito de 6 versículos, en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por la bendición de que podamos estar juntos cantándote, orando también juntos, pero al mismo tiempo también escuchando y viendo y leyendo tu palabra juntos. Gracias por este salmo de David, una oración de súplica y lamento. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este salmo a la luz de tu evangelio. Ilumina nuestros corazones, Dios, y que podamos terminar como termina este salmo, cantando y adorándote, porque tú eres un Dios, un Padre bueno. Señor, ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, el escritor y filósofo irlandés C.S. Lewis, ya había comentado un poquito sobre él antes de leer. Cuando él estuvo procesando su amargo dolor por la pérdida de su esposa, ella murió de cáncer, Helen Joy Gresham. C.S. Lewis escribió unas memorias que después se convirtieron en un libro que se tituló Una pena en observación. Y C.S. Lewis, al estar en este proceso de luto, en su propio sufrimiento, él escribió algo muy interesante. La cita no está completa, pero están unos puntos interesantes de lo que él mencionó. Él dijo, cada día no solo vivo en pena, sigo pensando lo que es vivir en pena. Nunca sabes cuánto realmente crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierta en una cuestión de vida o muerte para ti. Solo una prueba real comprobará la realidad de una creencia. Nada puede afectar al hombre, o por lo menos a un hombre como yo, de manera que pierda su ideología y sus creencias. Tiene que enfrentar un gran golpe para entrar en razón. Solo el gran dolor traerá la verdad. Solo bajo el dolor podrá descubrirla por sí mismo. Qué interesantes palabras. ¿Cuál es la verdad que nosotros encontramos bajo esta realidad del dolor? Bueno, de que nuestro mundo está totalmente quebrado. El shalom de Dios que hemos visto en esta serie ha sido vandalizado. La paz de Dios, esa paz que existía en el jardín del Edén, esa plena satisfacción y seguridad, desapareció totalmente cuando entró el pecado por causa de la incredulidad de Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde entonces vivimos todos en exilio. Estamos fuera de casa y aquí afuera todo está hecho pedazos. Estamos caminando descalzos entre los pedazos de vidrio. David, el autor del Salmo 13, no era ajeno al sufrimiento y lo podemos constatar en sus salmos, que son canciones de lamento, canciones de dolor por causa de un mundo en el cual los celos, las contiendas, la traición y la maldad parecieran reinar. Creo que nosotros también nos hemos preguntado como David, ¿hasta cuándo? Porque desde la entrada del pecado en la humanidad no hemos dejado de llorar por el dolor interior y el sufrimiento exterior. Este es un salmo que refleja nuestro clamor en medio de nuestro exilio, pero también nos muestra este salmo
una esperanza que está por venir gracias al Redentor, que está por inundar toda la tierra de su paz, de ese shalom, de una manera desbordante como las aguas cubren el mar. Así en este salmo vamos a ver 3 estados en los cuales el salmista en su oración comienza a procesar su dolor, y en estos estados también nosotros estamos invitados a procesar nuestro dolor en medio de nuestro exilio. Entonces, número 1 es la desolación actual. Número 2, la súplica al Redentor. Y número 3, la certeza por venir. Así que la desolación actual. No podemos negar claramente este estado actual de desolación. Otras cosmovisiones, filosofías o religiones se empeñan en estar negando el dolor, pero sabemos que el dolor es real, no es una ilusión. Y nuestro sufrimiento nos lleva entonces a contemplar el Edén, donde todo era bueno y era totalmente hermoso, esa aspiración y nostalgia que nosotros tenemos de la perfección y absoluta satisfacción, ese maravilloso shalom de Dios. Pero también en el jardín observamos al hombre y la mujer tomando una decisión catastrófica de independencia de Dios. Y de pronto el jardín del Edén se llena de densas y oscuras tinieblas. Desde entonces la historia de la humanidad ha sido una en medio de la oscuridad y el caos, por lo cual, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento encontramos un clamor en medio de lágrimas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vemos que Eva recibió una promesa de que el sufrimiento por el pecado terminaría de una vez por todas cuando llegara un heredero de su propia simiente, quien va a acabar con todo el dolor y nos va a llevar de nuevo a casa. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Y Abraham recibió esa misma promesa de Eva, de que tendría un hijo que sería el receptor de la bendición de Dios y que de él vendría un pueblo tan numeroso como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero vemos que él y su esposa Sara eran ancianos, así que ¿hasta cuándo? Luego finalmente ese pueblo de Abraham se hizo numeroso, la nación de Israel, y nos encontramos que estaban en esclavitud en Egipto por más de 400 años, esperando esa gran promesa de liberación, de volver a reclamar la tierra de sus padres, de volver a casa. Pero ¿hasta cuándo? Y nos encontramos luego con Moisés, quien fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra que sería como una especie de Edén recobrado. Pero de pronto se encontraron vagando en el desierto por 40 años, sufriendo en dolor, así que ¿hasta cuándo? Y tenemos a los profetas, quienes estaban esperando la llegada de ese ungido, de ese rey prometido, de ese hijo de Abraham, hijo de Eva, quien traería la paz verdadera al mundo. Pero no llega, y luego Israel estuvo en exilio bajo imperios tan poderosos como Asiria, Babilonia, Persia. Así que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí en el Salmo 13, el rey David se encuentra también preguntándose ¿hasta cuándo? 4 veces haciendo esta pregunta en desesperación. Pero encontramos que David no está en medio de un argumento filosófico existencial, sino que él se encuentra procesando todo esto con Dios. Él se encuentra hablando con Dios y en medio de su angustia derrama todo su corazón hacia Él. Dice este salmo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El sentirse olvidado por Dios y todavía que Él esconda su rostro de nosotros es el mayor sentimiento de soledad que jamás podamos experimentar. Por eso encontramos que Dios le pide a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes de Israel, que constantemente, que cada día, cada momento le recuerden al pueblo de su gran bendición y amor, el cual encontramos en número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Estas palabras de bendición eran un recordatorio de que todo el pueblo de Israel, cada individuo, cada persona, está en el corazón y mente de Dios. El que Dios ponga su rostro sobre nosotros es inundarnos de su paz, es saber que estamos seguros. ¿Por qué nuestros hijos nos llaman para que los veamos al estar haciendo cualquier actividad? Bueno, porque sienten una satisfacción y seguridad de que nosotros, como sus padres, nos deleitamos en ellos, de que estamos complacidos con ellos. Pero ¿qué sucede cuando los ignoramos?
bueno, el miedo, la inseguridad y la ansiedad los invaden. Y es interesante que en medio de su desesperación, David también confiesa que ha planeado maneras de consolarse a sí mismo, pero para su vergüenza se encontró que su autoconsuelo en su propia fuerza ha fracasado. Dice, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? David ha resuelto y visto que sus planes han sido totalmente inútiles. Necesitamos un consuelo que venga fuera de nosotros mismos. Necesitamos un consuelo que dé un significado a nuestro dolor. David se da cuenta entonces de que necesita a su Salvador, necesita a su Redentor que lo libere de esta situación de lamento. Y encontramos una súplica hacia Dios. Ahora mismo, mientras estoy hablando aquí con vosotros, 4 amigos míos y de Susi están luchando por sus vidas al atravesar diferentes enfermedades. 2 de ellos tienen niños pequeños. Y al estar al pendiente de ellos y sus últimas noticias, mi oración es como la de David. ¿Hasta cuándo, Señor, mis amigos podrán gozar de buena salud y ver a sus hijos crecer? Pero al lamentar la situación de mis amigos, también lamento situaciones que encuentro a mi alrededor. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las enfermedades y las enemistades? ¿Hasta cuándo las parejas podrán estar felices sin pensar en el divorcio? ¿Hasta cuándo nuestros hijos podrán escuchar nuestras palabras y volver al camino? ¿Hasta cuándo nuestra relación con tal persona podrá reconciliarse? ¿Hasta cuándo? Nuestro mundo está hecho pedazos. Intuimos que debe haber algo más que esto y como os comenté, C.S. Lewis decía que este sentido de nostalgia nos hace ver que no somos hechos para este mundo. Y cuando vemos la historia del Evangelio, entonces nos damos cuenta de esta contundente realidad de que vivimos en exilio y estar fuera de casa es muy doloroso. El rey David, después de reflexionar, de procesar y de reconocer su quebranto, al final se queda con Dios. En su oración le dice a Dios que considere su situación de quebranto y de dolor y que le responda también. 4 veces le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sí, amigos, los cristianos nos lamentamos y nos consternamos ante el dolor. Lamentablemente se predica o se modela un cristianismo estoico donde tenemos que vivir como inmunes al dolor y con sonrisas de cartón, porque el cristiano tiene que ser feliz, por lo tanto el lamento es sinónimo de debilidad. Ahora, el Evangelio sí que nos da un gozo más allá de este mundo, porque es la esperanza absoluta de que todo lo que ha sido horriblemente destrozado se arreglará para siempre. Pero también el Evangelio nos permite ser honestos ante la conmoción que ocasiona el pecado en toda la creación. Dios nos ha dado lágrimas y nos ha dado corazones, así que no guardes tus lágrimas. Gracias al Evangelio entendemos que este mundo no debe ser así, de que todo no ha sido ocasionado por fuerzas del azar o una simple broma absurda del destino. Vemos que David va a la fuente de la vida misma, a Dios, a Jehová, el gran yo soy, para exponer su caso y que Dios tome el asunto en sus manos y le responda, porque David sabe que Jehová es su Dios y que Él es su Hijo amado. Y aunque no sabemos con certeza qué problemas estaba atravesando David, en algunos salmos lo podemos saber. Los versículos 3 y 4 parecen expresar, bueno, sobre todo el 3, expresan una enfermedad, tal vez, y en el 4 vemos, bueno, que hay un ataque de sus enemigos. Así que David está frente a 2 situaciones a las cuales tú y yo nos enfrentamos cada día: la salud y las relaciones. Y en ambas situaciones tratamos siempre de tomar el control. Ahora, anhelar la buena salud no es malo, pero cuando es nuestro único fin, se convierte en lo único que vale la pena en esta vida, y cuando no se obtiene esa salud deseada nos deja destrozados. Y lo mismo pasa con las relaciones, queremos tomar el control de ellas, porque manipulamos o extorsionamos, o engañamos o amenazamos, pero al final quedamos desgarrados. Así que bueno, ¿qué esperanza tenemos? La única esperanza que tenemos está en el Evangelio. David está suplicando la intervención de Dios porque su único socorro es en el Redentor. El apóstol Pablo
nos cuenta en su segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento unas palabras muy interesantes. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Aquí tenemos al apóstol Pablo suplicándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luego nos comparte la sorprendente respuesta que él recibe de Dios. Y nos escribe, cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que sí, los cristianos nos lamentamos ante las consecuencias del pecado. Somos vasijas de barro para mostrar la esperanza arrolladora de que el poder de Cristo, como dice Pablo, actúa en nosotros. Qué maravillosa promesa, el poder de Cristo. Así que Cristo es el Redentor que necesitamos para que camine por nosotros entre los vidrios rotos de nuestro exilio. Su poder opera en nosotros porque Cristo está totalmente comprometido con nosotros en transformarnos, en unir los pedazos rotos y prepararnos para volver a casa. Su poder operando en nosotros ocasiona también un florecimiento desbordante que impacta a nuestra sociedad y causa una influencia irresistible a los demás. Así que hay una certeza por venir. En los versículos 5 y 6 encontramos cómo la súplica de David pasa a la expresión de alegre confianza. ¡Qué interesante! Su clamor y oración hacia Dios lo fortalecen y se da cuenta de que aunque esté atravesando por los valles de sombra y de muerte, la misericordia de Dios permanece para siempre. Su salvación es segura. Es el ancla en el cual está su alma firme. Amigo, amiga, ¿cuál es tu certeza? ¿Cuál es tu ancla? El patriarca Abraham, un antepasado de David, había recibido un llamado de Dios de dejar su patria para ir a otra, la cual sería una herencia para él y toda su familia, una que sería tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y nos dice Hebreos que por fe Abraham vivió como extranjero y peregrino esperando la promesa, pero ¿hasta cuándo? Sobre todo cuando él y su mujer eran ancianos. ¿Cómo iban a tener hijos? Y un día nos dice Génesis 15 que Dios vino a Abraham en visión y Dios le confirmó de nuevo su promesa. Pero pareciera que la promesa no se cumplía. Y Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será tan grande. Abraham, no te imaginas lo que está por venir. Pero Abraham, todavía inquieto y conmovido, le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Mira, sigo sin hijos, no me has dado descendencia, y la tierra que me prometes, ¿cómo sabré que la poseeré? Nos sigue diciendo Génesis que Dios entonces lo lleva afuera y le muestra el firmamento, cada una de las estrellas que los dedos de Dios han formado, miles y cientos de miles de estrellas brillando bajo el cielo de la antigua Palestina, representando los miles y cientos de miles de los hijos e hijas de Abraham, que poblarán la tierra y serían parte de un plan de salvación tan grande y una bendición de Dios para todo el mundo. Así que Abraham cree y Dios lo reconoce como justo. Abraham confió en la misericordia de Dios. Él se aferró a sus palabras, aún en medio de sus inquietudes y sus temores, aún en medio de sus tormentas emocionales y su edad avanzada y frágil, aún en medio de vivir entre lo incierto y lo desconocido del exilio. Pero todavía Dios le iba a mostrar algo más maravilloso y sublime. Algo que haría que su corazón, el corazón de Abraham, se regocijara por la gran salvación que estaría por llegar. Para confirmar ese pacto, Dios le dijo a Abraham que consiguiera varios animales, que los cortara por la mitad y pusiera una mitad frente a la otra. Así que Dios estaba por hacer
de su promesa a Abraham algo mucho más real. La manera en la que se hacían pactos o contratos en la antigüedad era el actuar las consecuencias de cuando se rompía la palabra ante este pacto. Así que la manera de hacer el juramento, se partía un animal por la mitad y se ponía en el suelo las diferentes mitades y se caminaba entre ellas y diciendo de una manera: si yo no cumplo mi juramento, que yo sea cortado, que yo sea destruido y que mi carne que está en el suelo esté alimentando a las aves del cielo y las bestias del campo. Cuando esta ceremonia de pacto se celebraba entre un rey y su siervo, comúnmente era el siervo el que pasaba entre las mitades. Así que esperaríamos que Abraham fuera el que pasara por las mitades. Pero no fue así. Nos dice Génesis que de pronto una densa oscuridad envuelve a Abraham y él observa que un horno humeante y una antorcha de fuego atraviesan los animales. En la oscuridad de sus miedos, de sus debilidades e inseguridades de Abraham, Dios es el único que pasa entre los animales. En medio de las preguntas de Abraham, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sabré que estas cosas grandes que tú me dices van a pasar? ¿Hasta cuándo vas a cumplir tus promesas? ¿Hasta cuándo sabré que tú realmente me amas y que nunca me vas a dejar? Vemos que Dios camina a través de las mitades, diciéndole a Abraham: Abraham, hijo mío, yo he prometido el bendecirte, el hacerte de un gran hombre, he prometido que yo voy a ser tu Dios y que tú vas a ser mi hijo y tus descendientes serán mi pueblo. Yo traeré salvación a todo el mundo, Abraham. Y si no cumplo mi promesa, que mi inmutabilidad se convierta en mutabilidad, que mi inmortalidad sufra mortalidad, que mi infinitud sufra finitud, que yo sea cortado y mi cuerpo sea destrozado como estos animales. Abraham, yo voy a caminar por ti, yo voy a caminar en tu lugar, estoy dispuesto a tomar la maldición por ti. Y nos dicen los evangelios que 2000 años después de esta ceremonia, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Eva, hijo de Dios, en medio de densas y terribles tinieblas que cubrieron toda la tierra, en una colina llamada de la Calavera, ya no como un horno humeante o una antorcha de fuego, sino como un hombre frágil como tú, como yo, atravesó la más terrible maldición para darnos la más dulce bendición. Jesús hizo lo que parece imposible si hiciera posible por amor a nosotros. Así que Cristo es la certeza abrumadora en la oración de lamento de David, porque en medio de nuestra desolación, Él es el gozo de nuestra salvación, una que es maravillosa e increíble. La promesa de salvación nos da entonces una fe inamovible e inquebrantable. Es esa ancla que nosotros necesitamos en medio de nuestras tormentas y nuestros lamentos y nuestras preguntas de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Por la certeza de su salvación, vemos que David termina este salmo fortalecido en su oración, en medio de sus dolores, viendo lo que no es como si ya fuera, y con una canción concluye alabando a Dios por su gran bondad y provisión oportuna a cada una de sus preguntas y dolor. Dice: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Así, amigos, que en medio de nuestro exilio, la paz de Dios, ese dulce shalom que sobrepasa todo entendimiento y sabiduría e inteligencia humana, guarde, ancle y fortalezca nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro gran Redentor. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este salmo de David, un salmo de lamento que tal vez pueda parecer una sorpresa para nosotros, pero no es para ti, Señor. Vivimos en medio de este exilio, en medio de las consecuencias de nuestro pecado. Pero Padre, gracias por la absoluta certeza que encontramos en el Evangelio de que tú estás comprometido con nosotros en transformarnos, en estarnos cambiando para tu gloria, pero también, Señor, para que el mundo crea que tú eres un Dios tan grande. Señor, somos tus vasijas de barro. Úsanos en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra fragilidad, y que podamos, Señor, cantar como canta David,
de tus grandes maravillas, porque tú eres un Dios muy, muy bueno. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes en el resto de la semana. Amén.